안녕하세요 여러분. 나비존스TV에 오신 걸 환영합니다. 제가 좋아하는 것에 대해 이야기하는 유튜브 채널입니다. 여러분 어떻게 잘 지내셨나요? 저는 잘 지냈고 아무 문제도 없고 건강해요. 자, 오늘은 우리 다시 한번 K-드라마 더 글로리에 대해 이야기할 거예요. 이 드라마에 대한 첫 번째 영상을 못 보셨다면 우리 채널을 방문하고 그 영상이 먼저 보세요. 그리고 이전 비디오에서 이 K-드라마의 첫 번째 부분에 대해 이야기했기 때문에 이번에는 플롯의 스포일러와 함께 이야기할 거예요. 자, 여러분 준비됐죠? 시작합시다. Yo no estoy de acuerdo con... No estoy de acuerdo con... Yo no estoy de acuerdo. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Suscríbete. Por fin se ha estrenado la segunda parte del K-drama de Netflix The Glory o La Gloria en español. Una segunda parte bastante esperada por muchos, ya que su trama centrada en la venganza de una joven que recibió abusos por parte de sus compañeros en el instituto causó furor a nivel mundial a principios de año, entregando escenas crudas sobre el abuso escolar y criticando ciertos aspectos que están muy en la palestra dentro de la sociedad coreana. Esto sí es cine. En nuestro video anterior sobre la primera parte, que si no lo has visto dejaré una tarjeta en la parte superior de la pantalla o el link en la descripción, en ese video hablábamos sobre los detalles técnicos, referencias y reflexiones de los temas tratados en esta historia. Abordamos cómo la premisa ubicaba muy bien a los personajes y cómo muchos de los giros de tramas tenían un propósito, aunque sin obviar las inherentes conveniencias de libretos que estas historias suelen tener. Hablamos también de la crítica, desde el punto de vista de un ciudadano común hacia el estilo de vida que se ha adoptado en Corea con respecto a los lujos y la apariencia física, generando en parte problemas sociales como lo es el abuso escolar. Mi conclusión fue que debido a la estructura de la historia y el nivel técnico, sin olvidar el emocional, me pareció un buen producto y me dejó esperando esta segunda parte. Hoy ya por fin he visto el desenlace de esta historia y algunas cosas que me temía sucedieron y otras no. Ok. Por eso quiero comentar mi opinión sobre esta segunda parte del K-drama de Netflix The Glory. Antes de comenzar, no te olvides de darle un me gusta a este video, así como también suscribirte a este canal dándole a la campanita en donde dice todas para que estés al tanto cada vez que suba un video. 이 복수가 끝나면 문동훈 씨는 행복해집니까? 네 인생은 이미 태어날 때부터 지옥이었잖아. 입을 찢어버려야 하나. 아니 왜 없는 것들은 인생의 권선징악, 인과응보만 있는 줄 알까? Dentro de este segundo capítulo, llamémoslo así, continuaremos el viaje de vendetta de Moon Dong-eun en contra de aquellos que hicieron su vida un infierno. Personalmente para esta parte esperé un poco más de lo mismo y el desenlace de la problemática que nos presentaron en los episodios anteriores. Más de lo mismo me refiero al drama puro y duro, y lo tuvimos. Incluso me atrevería a decir que por momentos intentó ser más dramática que su parte predecesora, pero no llegó a tal impacto. Y es que eso es entendible, ya que la historia nos había introducido el dolor y el punto de vista de todos o la mayoría de los personajes, y se nota que la historia estaba completamente estructurada de la manera en la que la vimos, teniendo cada parte su esencia propia. Como digo, esta segunda parte considero que tiene su propia identidad porque su enfoque principal es el de resolver todas las incógnitas que se presentaron al inicio, y lo hace, pero debo decir que se toma mucho tiempo para llegar allí, dejando la historia por momentos colgada de sucesos que o se repiten o se alargan demasiado. ¡Reverendo, vaya al grano, maldita sea! Y para muchos quizás esto no es un problema, pero este tipo de tácticas para alargar un producto y una trama a veces termina perjudicando la calidad del show. En el caso de La Gloria se sigue disfrutando y te sigues empapando de todos los acontecimientos que suceden episodio tras episodio, pero es muy evidente cómo se alargan las cosas y no puedes sino pensar que todo pudo haberse dirigido directamente al punto en ciertas ocasiones. Pues sí, güey, no mames. La nueva parte del drama nos adentra un poco más en los aspectos
técnicos del plan de venganza de Moon Dong-eun, como por ejemplo en contra de Chon Ye-jun, generando tensiones con Ha Do-yeon por la tutela de su hija, la llamada Hae-sol, que esto como consecuencia trae ya la anunciada ruptura del matrimonio de este último con Park Yeon-jin. Hablando del plan de la protagonista, que ya teníamos una idea desde la primera parte, me resulta por momentos muy conveniente, por más que nos hayan mostrado toda la travesía y la planificación a través de los años en los primeros episodios. Y digo conveniente porque muchos de los sucesos, por no decir la mayoría, se alinean para que todo lo planeado salga bien, sin margen de error. Incluso lo que estuviera fuera del alcance del personaje principal, como que Chu Yo-jong ya sabía todo desde el inicio cuando se conocieron, o el policía que convenientemente intuía todo lo que estaba pasando y no abrió una investigación paralela, sino hasta casi el final para cuando el malo, o bueno, la mala en este caso, fuera expuesta. La casualidad. Y esto sin dejar atrás la omnipresencia de Dong-eun, que puede ser un detalle menor, pero es que pareciera por momentos que para hacer épica o impactante, entre comillas, una escena, tiene que estar ella presente, aunque en la escena anterior estuviese en otro lugar o momento del día. ¿Qué? Para mí estas son de las cosas que saben usar muy bien los coreanos para adornar sus productos y que quieras comprarlo, aunque no por eso deja de ser un poco molesto. Ya esto igualmente lo había comentado en el video anterior, pero es difícil de ignorar cuando dentro de la serie se repite tanto. Además que en cierto momento se da a entender que la vendetta de la protagonista es una misión espiritual que busca reivindicar y vengar no solamente a ella, sino a otros con situaciones similares. Esto me pareció un poco exagerado y a la vez chocante porque en parte despreciaría toda la historia de sufrimiento de Dong-eun, ya que estaba destinada por el cielo a ser la espada justiciera que vengara a los más indefensos. Sé que se pueden tomar varios puntos de vista con respecto a esto, pero no deja de ser algo curioso. Realmente disfruté esta conclusión, pero a mí me quedó debiendo un final quizás un poco más adulto y no tan, entre comillas, coreano, vamos a decirlo. Ya me explico. En el video anterior daba varios ejemplos de otras historias de venganza en los K-dramas. Me mantengo en lo mismo de que en estas producciones de la península asiática existe un patrón que es el que vende, y hoy por hoy más que nunca ese patrón triunfa y por ende se seguirá usando. Hablo por ejemplo de ese twist que ya es todo un clásico, en donde los personajes desde antes ya se conocían y el protagonista lo había olvidado por X motivo. Como es el caso de la casera y su historia previa en donde una adolescente, Moon Dong-eun, le salva la vida. Cosa que se nos revela de repente y muy convenientemente para facilitar la explicación de muchas cosas, entre ellas el que no hayan denunciado a la protagonista y a su madre por incendiarle el lugar que les alquiló, cosa que seguramente sí pasaría en la vida real, ¿no? Otro ejemplo es el que por momentos hay diálogos o escenas que terminan sin llegar a nada entre los personajes de Chu Yo-jong y de Ha Do-yeon, con la excusa de estar tratándose sobre el destino e intenciones hacia la protagonista, pero que para los más fanáticos de este tipo de producciones sabemos que es un fanservice del típico triángulo amoroso que siempre debe estar presente en los K-dramas. La vieja confiable. Y digo fanservice porque nuevamente repito, estas interacciones no llegan a nada al final, y si se eliminaran no afectarían en nada a la trama. Hay mucho más, pero otro ejemplo sería ese romance de telenovelas que a pesar de que en la gloria rescatan esos elementos, no es, y gracias a Dios, su centro, sino parte del trasfondo de la protagonista y su travesía de vida. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho. Tenía muy presente y esperaba que se resolviera de la mejor manera porque habían otras subtramas de varios personajes que se abrieron en la primera parte y me preocupaba que no fuesen a terminar bien por falta de tiempo o espacio en la historia, ya que se veían con mucho contenido. Por ejemplo, el personaje de Chu Yo-jong y su también búsqueda de venganza contra el asesino de su padre, considero que fue una trama que dañó el potencial final redondo de la serie.
A pesar de que considero que durante el transcurrir de los episodios se nos presenta un personaje con trasfondo y bien representado, su historia se olvidó durante muchos episodios y se dejó para el final solo como un recurso de darle significado a la vida que la protagonista ya no veía seguir. Esto además de no tener mucho sentido porque vimos el crecimiento de la relación entre Chuyo-jong y Moon Dong-eun y el cómo se llegaron a confiar todo hasta la vida misma, hizo, como ya comenté, que el impacto de la conclusión de la venganza de Moon Dong-eun se diluyera, ya que el episodio final tuvo más de 25 minutos después del final del arco de venganza de la chica, tratándose del comienzo del arco de la venganza ahora del sufrido doctor. Mi problema con esto es que desde el inicio de la historia el centro era Moon Dong-eun, su dolor, su obsesión, su aprendizaje y crecimiento. Todas las demás historias fueron presentadas como el complemento perfecto que encajasen con su plan. Pero al final vimos que todo se resolvió y en vez de tener un final conectado a ese inicio que fue muy potente, nos fuimos por una de esas historias secundarias que, a pesar de que podamos decir que es parte de la demostración de que ahora el personaje principal ayudará a otros a superar situaciones similares, para mí realmente perdió el impacto y el rumbo del mensaje de la obra. Por el contrario, considero que la subtrama de Kang Hyun-nam es la mejor por tener un final redondo con resoluciones de conflictos inteligentes y un crecimiento de personaje brutal, pero que al final se ve afectada un poquito por ese desvío de la trama en sus minutos finales. Y sin embargo, aún así me parece que sigue siendo un personaje fiel a lo presentado y que evoluciona hasta donde tuvo que evolucionar. Para mí, brutal. Ya ahora, si obviamos ese desvío final, considero que el destino de los malvados en la historia fue acorde a lo introducido al inicio. Incluso en los carteles promocionales de esta segunda parte auguraban el desenlace de la historia y cada uno de sus personajes, por lo menos los principales. Por ejemplo, el cartel dedicado a Chuyo-jong tiene como leyenda "I Sarami Noe Kuon Ikuna", que traducido dentro del contexto de la historia sería "Este hombre es mi salvación o redención". Y es interesante que en la imagen la mirada de los protagonistas están compenetradas y ella, al ser acariciada, toma con sus dos manos en señal de confianza y afecto la mano del hombre en cuestión. Porque es lo que un hombre hace. Algo similar vemos en este, protagonizado ahora por la mujer de más confianza de Dong-eun, en donde se lee "좋았어요, 꿈이 생겨서", que traducido sería "me gustó mucho, tuve un sueño", en referencia a cómo el personaje de Kang Hyun-nam fue creciendo desde su introducción hasta volverse alguien que, sabiendo sus defectos y pecados, buscó su gloria en el sacrificio, mientras su admiración y lealtad hacia Dong-eun se mantuvo hasta el final. De allí y que en la imagen esté en una posición baja mirando hacia arriba a la protagonista y aferrándose a sus manos. ¡Mi reina! Pero todo cambia con los demás personajes. En el caso del cartel dedicado a Choi Hae-jong, el cual dicta en coreano "Name Pulhenge Kuge Uton Kuip", que se traduce como "la boca que se reía a carcajadas de las desgracias ajenas". El póster habla por sí solo, mostrándonos a una Moon Dong-eun sonriendo confiada y tapando la boca del personaje que al final de la serie perdería su gloria, su voz y todo lo que creía haber logrado. En el caso del personaje de Sara, se nos muestra que está siendo dominada, y esa Sara se le ve ida de la realidad y sin darse cuenta de lo que está pasando, cosa que sucede en la serie, y así como en el cartel la protagonista la toma por las muñecas, la hija del pastor termina entre rejas al final sin que su familia ni prestigio, lo cual era su gloria, la pudieran ayudar. La mano que se burlaba y destruía. ¡Tengo miedo! Pirihadon Kunun, o traducido, esos ojos que eran ojos sucios. Es el eslogan del póster sobre Chon Ye-jun, haciendo referencia no solo al problema ocular que tenía, sino también al complejo de superioridad y a la aparente pasividad que éste tenía cuando los otros de su grupo abusaban de los más indefensos, mientras éste se hacía la vista gorda. Su gloria al final desapareció de su vista y fue su peor maldición.
Que Dios se apiade de nosotros. Cada uno de los personajes obtuvieron desenlaces similares a las acciones que cometieron de manera bastante irónica, y el primero en sufrir esas consecuencias fue Son Myung-oh, quien en su condición de minion o matón de sus compañeros fue tanto cómplice como perpetrador de lo malo que se hizo, y esto le pasó factura al ser usado por la protagonista, así como se ve en la imagen, la cual recita Name Kotonge Apchan Sodon Kupal, o traducido sería el pie que conducía el dolor ajeno. Al final, un personaje que perseguía su gloria pero jamás llegó a alcanzarla. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Interesante también es lo que transmite el póster dedicado a Ha Do-yeon, en donde se percibe la advertencia del personaje principal hacia este. El eslogan define no solo al personaje de Ha Do-yeon, sino el estado en el que lo ubica Moon-dong-eun. 모른다는 말 싫어하는데 아직 모르겠네요. O aquel al que no le gusta decir no lo sé, pero que aún no lo sabe. Una frase genial que le queda muy bien al personaje. Este al final pudo proteger lo que para él era su gloria. That's why he's the GOAT. The GOAT. Y finalmente el póster dedicado a Park Yeon-jin, que habla por sí mismo y su eslogan dice "그 모든 순간에 기뻐하던 너의 영혼", o traducido como "tu alma que se alegra en cada momento", haciendo referencia no solo a la aparente satisfacción al herir a otros a través de su sonrisa, sino también refiriendo a alguien que, confiada de sus recursos, pensó tener todo asegurado y sin consecuencias, y que creyó haber obtenido la gloria que al final se destruyó, la abandonó y se alejó de ella. Ya para terminar, aún sigo sintiendo que los personajes malos, por más historia que tengan, no tienen una buena justificación para ser malos, sino el simple hecho de ser ricos. Creo que en este aspecto la única que quizás tuvo mejor estructurada su historia fue el personaje de Che Hae-young, el cual también curiosamente, y a pesar de no salir ilesa, quedó libre y con oportunidad de empezar en otro lugar nuevo. Recordemos que se nos dejó muy en claro en la historia que ella hubiese sido abusada también de no haber aparecido en la historia Dong-un. Así que ese punto para mí es el fallo más grande en la construcción de los antagonistas de esta serie, porque si eres rico e influyente eres malo y ya, no me convence mucho. También se nos presentan las cuestiones morales con referente a la venganza. En nuestro mundo, esa es la primera opción muchas veces cuando sufrimos alguna injusticia. Lo mismo hizo la protagonista, lo mismo hizo la señora Kang Hyun-nam, lo mismo termina haciendo Chu Yo-jong y lo mismo hizo la anterior compañera de Dong-un que terminó matando a Son Myung-oh. El dilema está en si vivir tu vida dedicado a la venganza, obsesión y odio o tomar otro camino. Por supuesto, la serie te muestra un escenario extremo en donde los sucesos sí o sí deben pasar de cierta manera, pero surge el debate de qué hacer en situaciones similares. Los mismos agentes de venganza en la serie saben que es un camino que no les traerá felicidad ni el tiempo invertido. Incluso la misma protagonista siempre repite que no es una buena persona debido a su forma de vida. Incluso al ver a su némesis detrás de rejas, aún ella no se sentía conforme completamente con lo que había logrado con su venganza, pero sí suficientemente tranquila como para ya no vivir con la carga que había llevado por tanto tiempo. Es decir, logró vengarse, pero ya su vida no tenía propósito. Me pregunto yo, ¿eso es inteligente? ¿Es lógico? Entonces, ¿consideran que la satisfacción momentánea de ver a aquel que hizo algo malo sufrir de la manera que ustedes quieran es suficiente y que lo demás ya no importa? ¿O existirá otra manera? ¿Otros caminos? ¿Vale la pena sacrificar nuestra esencia de seres humanos conscientes y sintientes, seres de relación y de amor, y ser los monstruos justificando los medios solo para causar el dolor de la misma manera o peor a aquella persona que fue mala con nosotros? Estos temas son muy difíciles de tratar. Yo mismo he sido víctima de violencia doméstica y esa posición no es nada fácil, pero me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena.
Mi conclusión final es que The Glory parte 2 mantiene el espíritu de la primera parte, se siente orgánica en la intención, los personajes que se suman tienen un propósito, pero debido a ciertos elementos y tramas termina siendo más alargada de lo que debería y aunque la experiencia es completa, su final pierde fuerza debido a las malas decisiones en la historia que ésta arrastraba. 자, 여러분, 이 비디오는 여기서 끝납니다. 제 의견에 동의하시거나 동의하지 않으신다면 댓글로 남겨주세요. 그리고 이런 내용이 마음에 드신다면 좋아요와 구독하는 것을 잊지 마시고 다음 비디오에서 다시 만납시다. 감사합니다. 바이바이. Hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.